cuenta del ribosoma bacteriano. Es un fármaco que tiene un metabolismo hepático y es un inductor de los citocromos. Y esto es importante. Cloranfenicol lo mencionamos en la primera clase de farmacología porque es un inhibidor de los citocromos, o sea, que interacciona con un montón de drogas. Entonces, eso estaba bien para antes, cuando no teníamos tantos fármacos que sean más eficaces, que tengan menos interacciones y que tengan menos toxicidad. Y también para decirles que la vida media es sumamente corta, es una vida media de 2,5 a 4 horas. Nosotros usábamos mucho en el hospital cloranfenicol y las reacciones adversas que tenían eran reacciones digestivas, las náuseas y los vómitos eran importantes. La pancitopenia tenía una particularidad, tenía una depresión de la médula ósea. A veces había infecciones y en la sala de cirugía se usaba mucho. AMPI, Genta y cloranfenicol. Esa era la triada farmacológica con la que prácticamente en mis comienzos de médico se curaban casi todas las infecciones intraabdominales. Ampicilina cubría los cocos, gentamicina, los bacilos gram-negativos y cloranfenicol, los anaerobos. Muchos pacientes se morían por depresión de la médula ósea. Produce una aplasia de médula y la médula deja de producir glóbulos rojos, la médula deja de producir los glóbulos blancos y deja de producir las plaquetas. El paciente, obviamente, irremediablemente fallece por todas las complicaciones que significa. Y en los niños, cuando no había tantos antibióticos, como cuando eran menos de un año, se usaba, producía el síndrome Greig del recién nacido. Era una enfermedad que ocurría porque el sistema madurativo microsomal de las drogas, hepático, no estaba maduro. Entonces competía la droga con la bilirrubina y entonces producía una coloración bastante típica y a eso se le denominaba el síndrome Greig del recién nacido. Y también tenía una serie de manifestaciones neurológicas. Ahí ustedes ven un preparado, quemicetina, ese es original del laboratorio argentino que saqué, que significa que está en asociación con hidrocortisona, creo que dice, para el tratamiento de la piel. Y después los oftalmólogos usan cloranfenicol para la conjuntivitis en gotas. Son las dos únicas presentaciones, o sea, hay otras más, solución, pero ya no hay comprimidos. No hay apoyo para administración intramuscular ni para administración endovenosa y, como dice ahí, el uso tópico actualmente, motivo por el cual creo que más que esas dos diapositivas ya no merece más hablar de ese tema. El tercer tema es el de las sulfonamidas, que es un tema que también no está muy arraigado. ¿Ven ahí o no? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Sí, vemos, Entonces, profesor. vamos a hablar de las sulfamidas o sulfas, como decimos a veces para cortar el nombre. Y de vuelta, el mismo gráfico que les permite salvar exámenes parciales, conocimientos finales, recursadas, otras materias. Y ahí vamos a ver las sulfas donde están. Entonces vamos a ver que hay una flecha que habla o que hace dirección al DNA de la bacteria. Al DNA de la bacteria. Sin DNA, nuestra bacteria no se replica. Sin DNA, nada tiene división celular. Entonces, vamos a clasificar a las sulfas en tres grandes grupos. Las sulfas que van a ser absorbibles por vía oral, las sulfas que no son absorbibles y las sulfas de uso tópico. Dentro de las de uso por vía oral, se clasificaban en rápida cuando eran menos de 6 horas, intermedia cuando es entre 11 y 18 horas, y teníamos las de larga duración cuando eran más de 24 horas. Las de más de 24 horas no existen más. Por eso ya le actualicé y le dejé solamente rápida e intermedia. Así que cuando ustedes seguramente abren el libro
para mirar, van a encontrar largas, no existen más en el mercado. Por eso la saqué de la clasificación. La versión rápida del sulfatiazol prácticamente cuesta mucho conseguir. Las de vida media e intermedia son las que se usan, el sulfametoxazol y la sulfadiazina. Este era un grupo farmacológico que tenía fácilmente el talib, sulfatiazol, básicamente 12, 15 drogas del grupo. Se redujo a esto que ustedes ven ahí. Y próximamente, seguramente con los años, y saldrán del mercado porque hoy tenemos otras drogas mucho más caras que estas. No les puse los precios porque son baratos. Entonces, tienen que recordar al sulfametoxazol y a la sulfadiazina. Dentro de las no absorbibles son las sulfasalazina. Y yo le voy a explicar qué es esto para que ustedes se entiendan. Absorbible, como dice el nombre, significa que se absorben por el tubo digestivo. Entonces, si yo tengo una droga que se absorbe por el tubo digestivo, servirá para tratar una infección en otro lugar que no tenga relación con el tubo digestivo. Por ejemplo, una neumonía. Yo para tratar una neumonía necesito un antibiótico que se absorba por la vía digestiva y que alcance una concentración pulmonar. Ahora, no absorbibles significa que no se absorben por el tubo digestivo. Y hay enfermedades, una de las cuales nosotros conocemos bien, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad donde se afectan pequeñas porciones salteadas del tubo digestivo. En esas enfermedades nosotros necesitamos sulfas que sean no absorbibles. Recuerden que tener esas enfermedades es grave, porque a medida, imagínense, una colitis ulcerosa. ¿Qué quiere decir colitis ulcerosa? Colitis significa habitualmente afectación del colon. El colon es muy largo, pero puede ser el colon sigmoide que está antes del recto. Y entonces ahí hay muchos gérmenes. Imagínense tener la mucosa despulida, tener una infiltración donde hay gérmenes con materia fecal. Son infecciones serias. Entonces, enfermedades serias. En ese caso, nosotros necesitamos de las sulfas que no sean absorbibles. Esa es la sulfasalazina. Nosotros tratamos estas enfermedades habitualmente con sulfasalazina. Cuesta mucho conseguir porque felizmente no son enfermedades frecuentes. Y el tercer grupo se refiere a las de uso tópico en la piel. Todos algunas veces nos quemamos y recurrimos a alguna crema que tendrá un antiséptico, tendrá un anestésico local y tendrá sulfadiazina argéntica para que como antibiótico para evitar la infección que no siempre evita, pero vienen para algunos casos disminuir la posibilidad de la infección. Entonces, las vendas, las gasas, muchas veces traen sulfadiazina argéntica. Por eso es la clasificación. Son lo que hay. Los otros que ustedes verán en los libros no están en el mercado farmacéutico. Recuerden, de las absorbibles al sulfametoxazol y a la sulfadiazina. ¿Y qué enfermedades? Ahora más adelante va a estar. Pero se usa, por ejemplo, en una parasitosis que es la toxoplasmosis. En la toxoplasmosis se usa sulfadiazina, es el tratamiento que se utiliza. Hoy en día ya hay otras alternativas. Pero el sulfametoxazol forma parte de un importante antibiótico que ya lo vemos más adelante. Con respecto a la farmacodinamia de las sulfas, ustedes habían visto, y vuelvo un poco para atrás, habíamos visto acá el DNA o el esquema de lo que sería el DNA. Para que el DNA, ¿sí?, que tiene una serie de ácidos nucleicos en las bacterias, ustedes saben los ácidos nucleicos que nosotros tenemos, ¿qué va a pasar? Las sulfamidas
como ven en este gráfico, lo que van a hacer que nosotros cuando tomamos sulfa casi siempre decimos vamos a cotrimoxazol, que es la asociación de sulfamethoxazol con trimetropina. Las sulfas actúan inicialmente en el bloqueo de la síntesis de ácido fólico, en la etapa que ustedes ven ahí, del paraminobenzoico al dihidrofólico. Y la trimetropina, para tener la acción bactericida, actúa bloqueando el segundo nivel, que es del dihidrofólico al tetrahidrofólico o folato. Si esto les parece engorroso, lo leen 2 veces, lo miran, pero yo me conformo con que ustedes me digan las sulfas o sulfonamidas o sulfamethoxazol más trimetropina inhiben la síntesis de folato. Y sin folato, sin ácido fólico, es imposible que haya duplicación del DNA de una bacteria, motivo por el cual no hay replicación. Son bacteriostáticas las sulfas. Tienen acción bactericida cuando se unen al trimetropin sulfamethoxazol. Y el nombre comercial más común de fantasía es el Bactrim, que seguramente alguien alguna vez lo ha tomado. Cuando no hay ácido fólico, ocurre la destrucción de una bacteria, impide la multiplicación. ¿Qué podemos decir de la farmacocinética? De la farmacocinética lo que podemos decir es que la absorción entonces puede ser por vía digestiva, había otras que no se absorben y hay una vía tópica. Yo me voy a referir a la vía digestiva. La absorción es rápida en el estómago y del intestino. Por la piel, en las mucosas es reducida. La absorción no tiene la misma implicancia que lo que sucede con la vía digestiva. La unión a las proteínas es dispar entre ellas. Tiene una buena concentración en los tejidos del organismo. El metabolismo de las sulfas es hepático por acetilación habitualmente y la eliminación de las sulfas es renal por filtración y por secreción tubular, dependiendo de cada uno de ellos. Con que ustedes me digan que se absorben bien, que se unen en un porcentaje variable, que se metabolizan en el hígado y que se eliminan por riñón es más que suficiente, porque no son un grupo de fármacos muy utilizados ni para infecciones específicas como los que vimos en la clase anterior, pero de vez en cuando se usan y ya van a ver cuándo se usan. Las reacciones adversas más comunes son fundamentalmente las del tubo digestivo. Las sulfas es muy común que produzcan todos estos: dolor abdominal, dispepsia, náuseas, vómitos, diarrea. Producen hipersensibilidad cutánea, producen muchas veces urticaria, prurito, el ras que producen es importante. Producen las sulfas 2 lesiones que son graves, que tienen alta mortalidad y que son, dentro de estos cuadros, las sulfas son los antibióticos más usados. Me estoy refiriendo a una enfermedad que se llama necrólisis epidérmica tóxica y al síndrome de Stevens-Johnson. Lo que ocurre es que se desprende la epidermis de las dermis. Cuando se nos desprende la epidermis de la dermis, queda lo que la gente llama, queda en carne viva, dice la gente. Se desprendió la epidermis, vemos el techo de lo que es la dermis. Imagínense, la barrera cutánea se altera, el estafilococo pasa y cualquier germen como si nada, porque no tenemos epidermis. Esta diferencia en la enfermedad depende de la proporción de la piel, cuando es menos del 50% o cuando es más del 50%. Y por supuesto que la infección compromete órganos internos, pulmón, hígado,
riñón, etcétera, etcétera. Entonces, si uno estudia necrólisis epidérmica tóxica o síndrome de Stevens-Johnson, los antibióticos, los fármacos que más altamente la producen son del grupo de los antibióticos. Y dentro de ese grupo, las sulfas eran uno de los más implicados. Cualquier otro fármaco lo podría producir, pero las sulfas por lejos son el más importante. Dijimos que tiene metabolismo hepático por desacetilation, entonces hay que cuidar la toxicidad hepática. En los niños puede producir ictericia porque también compiten con la bilirrubina, entonces dan una sensación ictérica y puede producir muchas veces aplasia de médula como cloranfenicol y entonces disminuyen los glóbulos rojos, disminuyen los glóbulos blancos y disminuyen, por supuesto, que los eritrocitos. Esto que ustedes ven ahí es una muestra de orina por un microscopio óptico. Está sacado de internet, no del laboratorio de mi hospital. Pero demuestra a los cristales. ¿Saben lo que producen las sulfas? Pueden producir cristaluria, que significa una gran eliminación de los cristales por la orina. Y esos cristales a veces ocasionan un taponamiento, una obstrucción de los túbulos renales y eso hace elevar la urea y la creatinina y produce insuficiencia renal. Motivo por el cual es importante que sepan que para evitar esto de la cristaluria, la hidratación de la persona es fundamental. Una persona deshidratada con sulfas y obviamente tiene más predisposición a tener una cristaluria. Acá está lo que les había explicado del cotrimoxazol, que es el nombre de la asociación de sulfametoxazol con trimetroprima. La combinación fija de sulfametoxazol-trimetroprima de 5:1, con lo que se alcanza en la sangre una relación de 20:1. Si ustedes se toman el trabajo de mirar un comprimido de Bactrim que tengan, o miren por un Vademecum o en cualquier revista o libro, la composición, verán que son 80 miligramos de trimetroprima y 400 miligramos, 8 por 5, 40, 400 miligramos de sulfametoxazol. Eso es en el comprimido. Ahora, si ustedes le hacen un análisis y sacan en esa persona la sangre, ¿cuánto tiene de trimetoprim? Tiene 1. ¿Y cuánto es la relación de sulfametoxazol? Es de 20. Eso es lo que forma el sinergismo de potenciación. Bloquea la síntesis del ácido fólico en las etapas diferentes cuando lo vimos. Y bueno, lo que es fundamental cuando uno tiene el laboratorio es que tener en cuenta la sensibilidad a la trimetroprima. Esto varía un poco. Y yo eso no insisto mucho porque el tratamiento de las infecciones depende mucho de la flora y de la fauna de cada lugar. Es decir, se sabe que hay un alto índice de resistencia a los antibióticos, pero no va a ser lo mismo seguramente la resistencia en la terapia intensiva del Hospital Central que en la sala de cirugía del Hospital Ingeniero Juárez. Entonces, allí posiblemente todavía en la sala del Hospital Ingeniero Juárez uno pueda usar algún antibiótico que seguramente acá ya será muy resistente. Por eso, a esos números de sensibilidad que están en la literatura hay que tomarlos muchas veces con pinza porque eso es de nefrotoxicidad. Entonces, hay que tratar de evitar a estas drogas. ¿Qué cuidado de enfermería? O usarla sola, por ejemplo, infecciones urinarias, cistitis, ¿sí? Común, por primera vez, por una Escherichia coli. Uno puede, si es sensible, puede tomar perfectamente, pero ya hoy en día en internaciones no. Salvo la infección por neumocitis girovasi o neumocitis carini, como se llamaba antes, de los pacientes que tienen HIV. En esos sigue siendo la elección la trimetoprim, pero por vía obviamente parenteral. Entonces, ¿qué cuidado de enfermería hay que tener en cuenta? Dentro del cuidado de enfermería que hay que tener en cuenta es la hidratación. ¿Por qué la hidratación? Por lo que terminamos de decirle. Si tiene la posibilidad de producir cristaluria y la cristaluria
produce obstrucción de los túbulos y esa obstrucción de los túbulos produce una insuficiencia renal, obviamente que es importante tratar de hidratarlo al paciente previamente. Segundo, el examen de la piel, porque recuerden todo lo que dijimos, la fotosensibilidad principalmente, las manifestaciones digestivas, si uno usa sulfas, test de hepatograma, test de función renal, si usa la vía parenteral en los casos de HIV, fundamentalmente tromboflebitis, y tengan un cuidado porque muchas veces produce también lesiones de alergia atópicas. Uno muchas veces desespera por poner una droga tópica y muchas veces puede producir que tengan fundamentalmente alergia, reacciones, y eso es muy importante a tener en cuenta. Con respecto a las quinolonas, este sí es un grupo, ¿ahí ven también o no? ¿Sí? Sí, profe. Quinolona. Sí, profe. Las quinolonas, vamos a ver el mismo esquema con el que yo creo que después de 2 clases, ustedes viendo este dibujo, los 30 que están, creo que se van a grabar la imagen. Las quinolonas sí son un grupo de antibióticos muy utilizados. Y las quinolonas actúan más específicamente sobre el DNA. Y ya vamos a ver cómo actúan. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en primera generación, que son el ácido nalidícico y el pipimídico. Ya prácticamente no existe más eso. Y eran útiles para los bacilos gram negativos en infecciones urinarias, parecido a lo que pasaba con la cefalosporina. De segunda generación son la norfloxacina y la ciprofloxacina. La ofloxacina, que venía en mi época hasta no hace mucho en comprimidos, ya viene en gotas, ya no viene más en comprimidos. Entonces, la norfloxacina y la ciprofloxacina son las que son los prototipos de este grupo y servían para los bacilos gram negativos, para los cocos gram positivos, como para los estafilococos, la pseudomonas, el micoplasma, y también son importantes muchas veces como un pilar secundario en el tratamiento del Mycobacterium tuberculosis. La de tercera generación, la levofloxacina y la lomefloxacina, que eran sobre los bacilos gram negativos, sobre los cocos gram positivos, más el estreptococo. Y de cuarta generación, los últimos, la moxifloxacina, la galenloxacina, que es el estreptococo más el anaeróbico. Por eso es que a las de segunda generación, hoy en día, cipro y norfloxacina, eran útiles cuando uno tenía una infección urinaria y también tenía un episodio de bronquitis. Entonces la infección urinaria era más común por la Escherichia coli, pero una bronquitis es más común que sea producida por un coco gram positivo, o un estreptococo, o un neumococo. Entonces, en esos casos, la opción de tratamiento era la ciprofloxacina. Cuando uno quiere tomar un espectro más ampliado, pone norfloxacina. Un paciente que tiene una sonda y que ya tiene su primer episodio, está internado con un bacilo gram negativo, al tener sonda puede tener un segundo germen, entonces usa la ciprofloxacina. Ahora, cuando uno tiene una neumonía y está internado, es lo que le llaman, usan levofloxacina. Son las llamadas quinolonas respiratorias, mal llamadas quinolonas respiratorias, pero todos le conocemos por las quinolonas respiratorias, la levofloxacina. Y de cuarta generación, para situaciones muy especiales, la moxifloxacina. Acá yo le puse las que hay en la Argentina. Norfo, cipro, levo y moxifloxacina. Esas son las que vienen en comprimido. Gati, oflo y becifloxacina vienen en gotas botánicas y en preparaciones de administración tópica. De todas las quinolonas, y posiblemente por la recesión económica, muchos saben, no vende el laboratorio, no vaya a la quiebra, retira el producto. Por eso es que hay que medianamente estar actualizado. Las 4 quinolonas que uno las puede comercializar y ver bien son norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina y la moxifloxacina. Las otras vienen en gotas para conjuntivitis, etc.
¿Cuál es el mecanismo de acción de la farmacodinámica? La farmacodinámica actúa directamente sobre el ADN. Ustedes ven ahí el DNA y saben que el DNA siempre se manifiesta como una espiral. ¿Por qué se manifiesta? Porque son dos hebras que están unidas por puentes, donde están nuestros cromosomas, donde están nuestros genes. ¿Por qué se enrolla? Se enrolla por un mecanismo especial y se enrolla porque hay una enzima que se denomina DNA girasa. Esa enzima DNA girasa es la que permite que realmente tenga esa forma DNA. Esa DNA girasa también se llama oxigenerasa de tipo 4. Las quinolonas inhiben la DNA girasa. Al inhibir la DNA girasa, producen un defecto en el enrollamiento del DNA y no es posible la multiplicación celular. Eso es lo que hacen las quinolonas. Inhiben la DNA girasa. Se me corrió el círculo y producen entonces la muerte celular. A diferencia de todo lo que venimos viendo ahora, que eran bacteriostáticas, salvo el clotrimazol, que era el trimethoprim más la sulfa, que era bactericida, las quinolonas son bactericidas. Tienen un amplio espectro, pero son bactericidas, a diferencia de todo lo anterior. Con respecto a la farmacocinética, todas absorben por vía oral, tienen interacción con los alimentos, vamos a dar la riesgo de los alimentos, tiene una biodisponibilidad muy alta del 80%, excepto la norfloxacina que tiene baja. No son drogas que tengan una gran unión a las proteínas, pero tienen una gran distribución por los tejidos corporales. Por eso se usan mucho las quinolonas. Tienen la concentración en próstata, para lo cual se usa en vías, infecciones de vías urinarias y ginecológicas, urinarias y las ginecológicas, en mujeres también, porque concentra bien en orina, bilis, pulmón, en los macrófagos, en los neutrófilos, siempre superior a la célula. Por eso se usa mucho. Y en líquido cefalorraquídeo la concentración es la mitad de la concentración plasmática. No usan mucho, por eso que otros casos son las meningitis. Entonces, tienen buena presentación, buena llegada a los tejidos corporales, pero no tanto a el líquido cefalorraquídeo. Esa es la diferencia que tienen que saber. La metabolización es hepática, la eliminación es renal, ¿sí? Fundamentalmente, y también es hepática con la moxifloxacina, que es la U, y mixta con la norfo y la ciprofloxacina. Como nosotros vamos a usar casi siempre en forma ambulatoria norfloxacina y ciprofloxacina, cuando uno pregunta, que es lo más común, ¿cómo se elimina? Tenés que decir que es mixta, que es tanto hepático como renal. La última, la moxi, que es de cuarta, bueno, esa sí realmente tiene una eliminación enteramente hepática. Pero si no, no te compliques, en mixta, porque la norfloxacina y la ciprofloxacina es lo más característico, lo más usado. Para que ustedes vean la vida media, la norfloxacina se usaba cada 12 horas para las infecciones urinarias y tenía una media corta, 3 a 5 horas. La ciprofloxacina es lo mismo y también se utiliza porque tal es el nivel de concentración sérica que tiene tan alto que hace que se puedan dar perfectamente cada 12 horas. La levofloxacina de 6 a 8 horas, la moxifloxacina 12 horas de vida media. La ofloxacina era el único que se absorbía al 100% cuando había en comprimidos, pero no había diferencias. Era una diferencia farmacocinética, pero en la acción terapéutica no había diferencia. Entonces, debido a su alta concentración sérica, se dan cada 12 horas, pero ciclo y norflo tienen vida media corta y la levofloxacina de 6 a 24, de 6 a 8 horas, si se puede dar a veces cada 24 horas, depende de la infección que estemos tratando. ¿Cuáles son las interacciones farmacológicas? Siempre que hay un antiácido con aluminio o magnesio, disminuye la absorción oral. Por eso es que hay que darla un poco lejos de las comidas. Con el acenocumarol se aumenta el efecto anticoagulante. Siempre que tengan anticoagulantes, piensen que hay interacción farmacológica. Y con la teofilina aumenta la concentración, es decir, la teofilinemia es lo que aumenta.
Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. En las reacciones adversas, en general, y bien tolerada, pero tienen muchas reacciones, las reacciones digestivas aparecen en un 5% de los casos, nada que ver con las reacciones que aparecían con los macrólidos, que hasta en un 20 al 30% aparecían. Las neurológicas son muy importantes, mareos, cefaleas, convulsiones. Las quinolonas pueden ocasionar convulsiones. Ojo, la administración en pacientes que son epilépticos o que tienen traumatismo de cráneo, 5%. Ahí ven un tendón de Aquiles. Bueno, ¿qué producían las quinolonas? Las quinolonas, que no hace mucho que han aparecido, cuando recién salieron las norfloxacina, o sea, cuando yo vine a Formosa, tratábamos las infecciones, la salmonelosis veíamos mucho, y se trataba con AMPI y gentamicina o AMPI cloranfenicol. Hoy en día no vemos más una salmonelosis, bueno, no había tanta calidad tratada, había muchas cunetas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros después yo vi el advenimiento de la norfloxacina. Era carísima, el problema era el costo, y no teníamos que usar o teníamos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en los estudios, en las ratas, había producido rotura de tendones. Entonces, se calculaba que se transponía que eso podía ocurrir fundamentalmente también en los niños. Y entonces uno no usaba en pediatría, y si usaba tenía que tener un cuidado. Y también producía fractura del cartílago de crecimiento. Hasta que un trabajo japonés hizo resonancia nuclear magnética en 4.000 niños y no encontró nada. Pero en los animales de experimentación produce eso, motivo por el cual siempre hay que tener cuidado. Y ahí está la fractura del cartílago de crecimiento, no había olvidado que les puse, aparecen en un 1% de los casos. Pero también producen otras reacciones, otras reacciones como son la producción de arritmias, puede llegar a producir hipertensión en un 1% de los casos, hepatotoxicidad en el 1% de los casos, la cutánea en el 1% de los casos, eosinófila, anemia, depresión y psicosis, y esas aparecen en menos del 1% de los casos. Le puse un montón para demostrarle que las quinolonas tampoco son inocuas. Y en los cuidados de enfermería, bueno, la administración hay que hacerlas en goteo, ya viene en algunas concentraciones en 100 mililitros, nunca hay que usarlas en bolos, siempre el control de la temperatura, el goteo tiene que ser más o menos 60 minutos y siempre busque las reacciones adversas al medicamento. Los comprimidos, hoy en día los más nuevos, con o sin las comidas, es preferible que lo alejen un poco, pero siempre tiene que estar lejos de los productos calcio, por lo que vimos con los cationes. Y para terminar, vemos el último tema, que es el de los nitroimidazoles, que son tan solo creo que 8 diapositivas, con los que terminamos. Y los nitroimidazoles están representados por el metronidazol. ¿Ven la imagen ahí o no? Sí, sí la vemos, profesor. Bien. Bien. Entonces vemos el metronidazol y ahí ven ustedes una imagen de lo que es la tricomona vaginalis, ¿sí? Y también ven un intestino lleno de bacterias. Para explicarles esto, dos cosas. Que el metronidazol es la droga prototipo del grupo para la parasitosis, como la tricomoniasis, y también para los bacilos anaeróbicos que tenemos todos en el tubo digestivo. La palabra metronidazol, ¿sí?, hace referencia a un derivado del grupo de los nitroimidazoles que tiene un amplio espectro de acción y que es efectivo como antibacteriano, ya sea para las anaerobias y como antiparasitario para la tricomona, para las amebas fundamentalmente. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Y acá me detengo un ratito. El mecanismo de acción del metronidazol, en primer lugar, ustedes ven un dibujo. Si no entienden, seguramente en la otra parte de la diapositiva va a estar todo escrito la explicación, pero me gustaría que ustedes me acompañen y escuchen. Ven ese recuadro y en ese recuadro le va a aparecer que se trata de una bacteria.
Entonces, ese recuadro es una bacteria. Nosotros, ¿qué necesitamos? Que el metronidazol que viene de afuera porque tenemos un comprimido, viene de afuera porque se puso una ampolla, viene de afuera porque hubo un nódulo vaginal, porque tiene una infección, viene de afuera porque tiene cualquier otra forma de presentación. ¿Qué es lo que va a pasar con el metronidazol? Necesita ingresar a la bacteria. Y la bacteria, para que actúe el metronidazol, tiene que tener unas enzimas, que son las llamadas ferrodoxinas, flavoproteínas, y esas enzimas le dan al metronidazol unos electrones. Y entonces el metronidazol reduce su estructura, principalmente el núcleo 5-nitrilo. Si no te acordás 5-nitrilo, no importa. Lo que interesa saber es que esa metronidazol es una prodroga, es un profármaco. Necesita ingresar y necesita que la bacteria lo transforme realmente en el metronidazol activo, y una vez que se transformó por medio de las bacterias, de las enzimas de esa bacteria, ¿qué es lo que va a hacer? Va a actuar sobre el DNA y va a producir rotura en el DNA. Produce un DNA defectuoso, motivo por el cual esa tricomona, esa ameba, ese bacilo negativo no puede duplicarse. Por si no entendieron, está la explicación, que es una prodroga que necesita sufrir la reducción del grupo 5-nitro mediante los electrones que le dan esas enzimas y producen las modificaciones y la rotura del DNA. ¿Qué podemos decir de la farmacocinética? Que la absorción es buena por vía oral y por vía parenteral, la distribución es buena en los tejidos y líquidos del organismo, pasa la barrera hematoencefálica, pasa la barrera placentaria, tiene un metabolismo que es hepático, donde da los metabolitos activos, tiene una eliminación renal y tiene una vida media de 8 horas. ¿Cuál es el espectro antibacteriano del metronidazol para las bacterias anaerobias? Como yo le había hablado en la clase anterior de la clindamicina, que servía para los pocos gram positivos, pero también para los anaerobios, y no le había escrito quiénes eran las bacterias gram negativas, acá les escribí para que ustedes sepan y repasen lo que saben por mí: los bacteroides, el fusobacterium, el peptococcus, el peptostreptococcus, clostridium, son bacterias anaerobias, pero también son importantes que sepan para las vaginosis, como que son útiles, que es producida por las gardenias vaginales, para el Helicobacter pylori, que es lo que produce muchas veces una gastritis y se usa como parte del tratamiento junto con el omeprazol y la amoxicilina al metronidazol, y para los protozoos, que son parásitos, donde la entamoeba la que produce la mebiasis, la tricomona vaginalis, que produce la tricomoniasis, la Giardia lamblia, que produce fundamentalmente la giardiasis, y el Balantidium coli, que en condiciones normales todos los tenemos, pero que es problema para los que son en huéspedes inmunocomprometidos. Para ir terminando, las interacciones farmacológicas, ahí ven claro una advertencia de no al alcohol. No al alcohol porque, primero, el metronidazol inhibe el metabolismo de los anticoagulantes orales. Si inhibe el metabolismo de los anticoagulantes orales, eleva el nivel de los anticoagulantes orales. Al aumentar el nivel sanguíneo, aumenta la toxicidad. Las hemorragias estarán, por supuesto, por arriba. Y tiene una reacción disulfirante. El disulfirante es una droga que se usaba para tratar de evitar que uno siga con el alcoholismo. Entonces se daba el disulfirante bloqueaba el metabolismo del alcohol y producía una sensación inminente de muerte, taquicardia. Entonces uno le decía al paciente: mira, no tomes más, porque si vos tomás te va a dar la sensación de que te moriste. ¿Vale? Bueno, todo eso que uno le decía es lo que produce el disulfirante. Antabus era el nombre comercial viejo que hay, ya no hay más el disulfirante. Usamos otras drogas para tratar de evitar el alcoholismo crónico y evitar la dependencia. Pero de ahí que se conoce como reacción del disulfirante o efecto Antabus, que es lo mismo.
El alcohol produce eso. Entonces, si uno está con metronidazol y toma alcohol, puede tener sensación de muerte inminente, taquicardia, excitación, hipertensión arterial, etcétera, etcétera, que son situaciones, por supuesto, que no son recomendables para atender. Es un inductor enzimático del fenobarbital y aumenta el metabolismo del metronidazol y potencia la toxicidad de los fármacos neurotóxicos, porque ya vamos a ver que produce neurotoxicidad tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Y por último, aumenta la litemia. Esto es, el litio es una droga que utilizan mucho nuestros amigos los psiquiatras en el tratamiento de ciertos desórdenes mentales. Cuando uno toma litio, uno de los problemas es la interacción farmacológica con el litio de muchas drogas. El metronidazol aumenta eso, motivo por el cual obviamente que tiene que tenerse en mente. Y dentro de las reacciones adversas, las manifestaciones digestivas son importantes. La boca seca y la disgeusia. Disgeusia significa alteración en los gustos. Entonces, eso es muy importante. Produce cefalea, produce mareo, ataxia, que es una imposibilidad de caminar derecho. Uno va deambulando de una forma al otro. Produce fotofobia, molesta la luz, eso produce. Neuritis óptica, ahí está un globo ocular, significa el esquema de la vía óptica que termina, como ustedes saben, en el lóbulo occipital. Neuritis óptica puede producir convulsiones, ojo con el metronidazol en los traumatismos del cráneo y en las personas que son epilepsias. Puede producir hepatotoxicidad, encefalopatía, inestabilidad emocional, polineuropatía periférica, polineuritis, le da esa sensación de hormigueo, esa sensación de pinchazos en los tratamientos crónicos. Yo usé mucho metronidazol, antes eso lo veíamos, es frecuente en los pacientes, el paciente se queja de que tiene como descargas eléctricas en las manos, las reacciones cutáneas, ras, hipersensibilidad, fiebre son importantes, y también se han descrito cistitis y alteración en el color de la orina. Que ahí está, la alteración del color de la orina, es una relación irrelevante, clínicamente no tiene explicación, pero en algunos pacientes cambia el color de la orina. ¿Cuándo se indica? En las infecciones pélvicas y abdominales, en la parasitosis y muchas veces como profilaxis de la cirugía abdominal y en el tratamiento de una colitis pseudomembranosa. Habíamos visto que la otra indicación de la colitis pseudomembranosa era lo que vimos en la clase pasada, la vancomicina por vía oral, pero vimos que los 16 comprimidos salían 31.500 pesos. Bueno, la alternativa a la vancomicina por vía oral, que de por sí cuesta conseguir, además de ser cara, es el metronidazol por vía oral. ¿Hay otros nitroimidazoles? Sí. Hay otros imidazoles, yo no les hablo, pero son parecidos, son de la misma familia, que se usan para parasitosis, habitualmente el timidazol, el dormidazol y el senidazol, que tiene una vida media más larga. Y también de la familia es el bendazol, que se usa para la enfermedad de Chagas, pero yo de eso no les hablo porque es muy específico. Bueno, creo que en hora he terminado y les he dado completo la unidad 18. Seguramente mañana, no creo que tenga tiempo hoy, mañana les daré el trabajo práctico y bueno, si hay alguna pregunta, espero que lo grabe Yegros y en la próxima semana vemos drogas para tratamiento de infección específica y ya entramos en la bolilla 19 y la próxima semana la 20 y fin de las clases teóricas, me parece. Entonces nos vemos el próximo martes, ¿verdad, profesor? Para la siguiente unidad. ¿Cómo? ¿El próximo martes es la clase para la siguiente unidad? Sí, yo sigo porque el próximo martes sí, salvo que haya algún imprevisto, que se me corte la luz, una cosa así, pero no es tan largo porque es antiparasitario y tratamiento de tuberculosis, sífilis y lepra. Así que no es muy problemático, es un tema lindo, son 4 cosas nada más, pero sí es importante que le dé ese tema. Profesor, entonces prácticamente el próximo jueves estaríamos ya dando el último tema, el 20. No.
No. Bueno. Una parte estaría, porque la última unidad es muy larga. La última unidad es antineoplásicos, hormonas, no, eso es imposible que le dé. No, o sea, no, es imposible que le dé. O sea, a ver, antisépticos no le voy a dar, les voy a dejar que ustedes estudien antisépticos. Eso es algo simple, no hace falta que hable mucho, entonces ese tema yo no les voy a, no les voy a dar, eso leanlo en el libro, es simple. Pues hidratación parenteral también, es hablar del suelo fisiológico, de troza, bueno, eso lo pueden leer fácilmente, no implica mayor desgaste para ustedes. Sí, les voy a hablar las cosas que son importantes, hormonas, antineoplásicos, sí. Después lo otro sería antisépticos y hidratación, que eso lo ven ustedes en el libro, que por ahí pregunto, que es de troza, que es fisiológico, en fin, pero es algo elemental, no es nada problemático, digamos. No creo que, no tengo fecha ni tampoco del examen, pero sí la próxima semana, el 19 y posiblemente el jueves, algo de la 20 ya ven. Okay. Algo de la 20. Bien. Ok, gracias, profesor. Saludos. Gracias.